Según el Instituto Nacional de Salud Mental, 4 de cada 10 mujeres maltratadas dicen que reiniciarían sus relaciones con el agresor si tuvieran la posibilidad de volver el tiempo atrás. Hoy nos preguntamos cómo debemos actuar frente a un caso de violencia contra la mujer. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. No a la violencia contra la mujer. Digamos no a golpes y palabras hirientes. Los abogados tienen un rol fundamental contra la violencia de género. Cada día existen más feminicidios en el país. Las mujeres maltratadas necesitan tratamiento psicológico. Se acostumbran a las agresiones. Defendamos la integridad y la vida de la mujer. Se confunde la dependencia emocional con el amor. Toda persona maltratada debe denunciar. No seamos testigos mudos de la violencia. Todos los agresores deberían ir presos. Destinemos más recursos para luchar contra la violencia. Algunas víctimas no reconocen que son agredidas. ¿Cómo actuar ante un caso de violencia contra la mujer? ¿Cómo debemos actuar frente a uno de estos casos? Esa es la pregunta central del programa de hoy en Debate y Diálogo. Nos acompaña para conversar sobre este tema Silvia Loli. Ella es directora general contra la violencia de género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero antes de comenzar con este bloque, a resolver todas estas dudas, todas estas preguntas, sobre todo comentando también los casos más emblemáticos, más sonados durante estas últimas semanas respecto al tema y en relación al tema de violencia contra la mujer, vamos a presentar antes un informe que ha preparado nuestra producción. Veamos. La violencia contra la mujer está generando un serio problema de salud pública, reportó la Organización Mundial de la Salud. Según cifras de este organismo, al 2014, el 30% de las mujeres que ha tenido una relación dice haber sufrido alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja. Uno de los últimos casos mediáticos de violencia contra la mujer en nuestro país es el de Misui Rosalía Chávez, la mujer que fue agredida por parte de su pareja en un hotel de Piura, quien retiró la denuncia en contra de su agresor. Frente a esta situación se pronunció la congresista Luisa María Cuculiza. Y que esto, por favor, no sea ejemplo para las otras mujeres, porque las mujeres tenemos que defendernos de los agresores. Y si esta muchacha está en ese plan, llamo la atención a la familia, a la madre, al padre, a los hermanos, que le invoquen a cambiar la decisión que tiene tan dependiente, enfermiza que tiene con este delincuente. El Ministerio Público debe actuar por oficio, porque si la señora no piensa en la denuncia, de que ha sido una víctima, que la han humillado, calata, desnuda, la han sacado, la han pateado y le han quitado su dignidad en esa ocurrencia, la señora quiere denunciar, nosotros tenemos que actuar. Rojas Salazar, una vergüenza de juezas, usted señora Rojas Salazar, ¿cómo es posible que además siendo mujer haya definido la situación de que no ha habido intención de matarla? Entonces no tiene ni siquiera detención, entonces hay que liberarlo. Pero si la encuentran muerta esta mujer, usted, señora jueza, es la responsable de ese asesinato. La jueza Ubaldina Rojas Salazar fue duramente criticada tras declarar injustificado el pedido de prisión preventiva para el prófugo agresor de Misui, Luis Ángel Piscoya, a pesar de la existencia de imágenes que prueban el delito. En tanto, ayer se conoció de un nuevo caso de feminicidio cuando fue encontrado dentro de una maleta el cuerpo descuartizado de Giovanna Yaquel Román Macote, luego que su conviviente llamara a la familia de la víctima para confesar su crimen. Un lamentable hecho que se suma a los 52 casos de feminicidio registrados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en lo que va del año, de los cuales 17 fueron cometidos en Lima. Bien, acabamos de ver este informe y está muy claro que es un tema de salud público, ¿verdad? El tema de la violencia contra la mujer. Se ha mencionado en el informe el caso de Misui Chávez, una joven agredida, además que hemos visto el video terrible, ¿verdad? De la manera más cobarde que una persona puede ser agredida. La pareja además no fue denunciada por Misui, porque ella dice que solamente Dios puede denunciar en estos casos. Hemos escuchado la declaración de la congresista María Luisa Cuculiza, también de Lourdes Alcorta. Los familiares, seguramente los familiares han sido testigos de numerosos eventos de agresión en el seno de esta pareja. ¿Qué puede hacer la familia cuando es testigo de una situación de violencia?
Mira, gracias por preguntar, porque a veces olvidamos el rol tan importante que tiene la sociedad en su conjunto y el entorno más cercano tratándose de estos casos. La ley de violencia familiar dice que cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos puede denunciarlos. Entonces, en este caso, eso es lo que ha sucedido. La madre de Misui es la persona que ha asumido la denuncia, ella no hizo una denuncia, pero además hay que ver que en los casos de violencia familiar no es posible la retractación de la víctima, ni el archivo definitivo, ni ningún tipo de acuerdo. Eso es muy importante porque debemos entender cuál es la situación por la que atraviesan las mujeres. A veces es fácil juzgarlas, ¿no? Las ponemos a las mujeres en el banquillo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo has hecho eso? Pero, por ejemplo, en el caso de Misui, ella enfrenta de esa manera, con sus declaraciones a los medios, pero luego de un trabajo que ha desarrollado también el Ministerio de la Mujer con su familia, ella se encuentra ahora protegida en un hogar de refugio temporal, porque era obvio que tenía temores que no quería expresar. Pero además, fíjense, ella sale luego de que aparece la resolución de la jueza en la que le dicen que realmente es un caso de una lesión leve, que el tener un corte de 7 centímetros en la cabeza no es la muestra de que haya habido ninguna intención adicional, que el portar un cuchillo de cocina no significa casi ningún riesgo. Entonces, ¿en dónde estamos? O sea, nuestro país ha ratificado un tratado internacional, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que primero señala que la violencia también se produce cuando hay tolerancia de situaciones de violencia por parte de los agentes del Estado. En este caso hay claramente una tolerancia porque por la interpretación se nota que ha habido toda una argumentación que no ha sido neutral. Porque tú no puedes decir que si alguien va con un cuchillo de cocina y tienes un corte en la cabeza, no has tenido algún riesgo adicional, porque con toda la gresca que hemos visto, era obvio que si ella no se movía, de repente le caía en el cuello. Es un intento de feminicidio. Además, bueno, tenía una pistola y no sé qué. Pero este señor además ya tenía otros antecedentes de agresión, no solamente con ella, sino hay un caso previo por el cual justamente ahora se encuentra detenido. Entonces, creo que al momento de evaluar, tenemos nosotros que ver cuál es la situación. Y yo me he quedado muy sorprendida viendo efectivamente la sustentación de la decisión de la jueza, donde dice, por ejemplo, bueno, no hay feminicidio tampoco porque no está demostrado que ellos eran convivientes. ¿No era un intento de feminicidio? La ley, ¿cómo no va a ser? El Código Penal coloca 4 supuestos de feminicidio, uno de los cuales es la relación de pareja, pero los otros no suponen necesariamente una relación de pareja. Entonces no podemos hacer este tipo de argumentación cuando toda la ciudadanía en su conjunto ha visto el tipo de riesgos. O ampararnos en algunas formalidades que en algunos casos pueden ser superadas, ¿no? Para decir, bueno, que el video que estaba en un CD ahora está en un USB o viceversa, me parece. Entonces hay un conjunto de cosas que todos tenemos que ver, porque hay que ver qué mensaje se da a la ciudadanía. Primero, peleamos nosotros durante muchos años para lanzar el mensaje de que los casos de violencia no deben tolerarse y que por lo tanto tienen que denunciar. Pero muchas mujeres, alrededor del 52% de las que deciden no denunciar, señalan en una encuesta que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística que no denunciarían porque no lo consideran necesario o porque creen que no hay una respuesta adecuada del sistema. O sea, ¿de dónde salen esos mensajes? Vienen de nuestra historia. Recordemos que durante siglos en nuestro país las mujeres estaban prohibidas de denunciar a la pareja. La ley penal no nos permitía denunciar al marido. Recordemos que hasta el nuevo Código Penal, hasta el 91, el marido podía violentar sexualmente a la mujer y ella no lo podía denunciar. Recién en el 91 se permite ya que la esposa denuncie por violación. Antes el marido podía hacer con ella lo que quisiera en materia sexual. Recordemos también que había para divorciarse una causal que era la de sevicia, que había que demostrar que había habido un trato cruel, que había habido crueldad, daño severo y además había sido algo que había sucedido en varias ocasiones. Entonces realmente el aprendizaje histórico de las mujeres es no denuncies, perdona, cuídate tú, pero bueno, si tienes hijos, hijas, prefiere cuidarlos a ellos, ¿no?
Entonces, Y también el silenciar sentimiento de estas fracaso. agresiones por una cuestión cultural, ¿no? Para guardar, entre comillas, las apariencias. Eso, pero además hay un asunto de control social, pues. Todo el mundo juzga a la víctima siempre. Por ejemplo, cuando le dicen, bueno, tú no has demostrado si eres o no conviviente. ¿Qué le dicen? Ella está peleando por algún otro derecho donde ella tiene que demostrar con una resolución determinada que era la conviviente. Bueno, ya no lo demostró. ¿Eso supone que no hubo tentativa de feminicidio? ¿Por qué? O sea, la lesión en la cabeza a una mujer, de acuerdo al médico legista, ya son 12 días de atención médica. Sí, pues, pero si a mí, por ejemplo, me ponen una pistola, me llevan al médico legista y el médico legista va a decir que no tengo nada, ni siquiera un pelo que se me haya salido. Y eso no significa que yo no esté en un riesgo de que me maten, por ejemplo, si alguien tenía una pistola. Entonces, ¿la vida de esta mujer ha estado en peligro? Está yo creo que claro. sí, Todos yo los creo que por peruanos ella se ha hemos ido visto también. este video, ¿verdad? Así, Claro. luego esta mujer que puede estar amenazada, que puede tener un problema también seguramente psicológico. ¿Qué hay de esta prueba contundente? No nos están contando una historia, lo hemos visto. Así es, pero eso se descarta por razones formales y solamente se utiliza como criterio, a pesar de que habían otras cosas en las declaraciones también, lo que dijo el médico legista. Pero nosotros cuando leemos todo el expediente vemos, por ejemplo, que se menciona que el cuartelero no acudió a la citación, porque el cuartelero es el que llama a la policía, ¿no? Y eso es muy importante porque es alguien de la ciudadanía que, sabiendo que está habiendo un problema, hace el llamado. Entonces, la policía acude, lo cual es muy positivo también, y luego trata de ubicar dónde está la pareja que ha tenido el problema. Eso también es muy positivo. Y, sin embargo, el cuartelero luego dice que no concurre a una citación que le hacen porque ha sido amenazado por el supuesto agresor, ¿no? Entonces, Tiene el de miedo, antecedentes, además, de claro, agresión con otras personas. claro, pues si anda, ¿para qué tenía una pistolita de juguete, entre comillas, y un cuchillo de cocina portando con él? ¿Para qué? ¿Por gusto? Bueno, Entonces, prisión preventiva introduce, claro, entonces ya allí, se ha determinado, claro, ¿verdad? sí, Pero entonces, por otro caso, no por el caso de Missouri. así es, pero además, a mí me preocupan mucho los mensajes. Bueno, el Ministerio de la Mujer asume la defensa integral, se preocupa por los hijos, ha estado apoyando permanentemente a la madre, ha presentado un conjunto de recursos, en fin. Pero también vemos que el supuesto infractor, que tiene plena derecho a la defensa, tenía 5 abogados de defensa de oficio. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje como Estado, como sociedad? ¿Cuál es nuestro mensaje? Entonces, a mí me parece que es muy importante señalar ahora que las mujeres deben denunciar los hechos. Que todas sabemos que una vez que se comete una situación de violencia, el riesgo de que vuelva a repetirse es muy alto y el que sea cada vez más grave o más frecuente es también muy alto. Es lo que se conoce como el círculo de la violencia o el ciclo de la violencia. Entonces, nosotras en el Ministerio de la Mujer, el programa tiene una ficha para medir el riesgo que tienen las mujeres. Y uno de los indicadores de riesgo es que ella diga que se ha arrepentido de denunciar, que quiere retornar con el infractor. O sea, hay algún conjunto de cosas que nos hacen temer por la seguridad y por la vida de esta persona. Nosotros no la juzgamos, no le decimos qué barbaridad porque hizo eso, sino hay un conjunto de circunstancias que pueden estar explicando las declaraciones que ella pueda dar o incluso algunas decisiones que la colocan en situación de riesgo, pero para eso está la sociedad en su conjunto. En otros países, por ejemplo, la víctima es considerada un testigo del caso. Entonces no le cargan sobre las espaldas ni denunciar, ni ratificar la denuncia, nada de eso. Esa es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, del Ministerio Público, ¿no? Y la víctima es una forma de actuar, ¿no? Es alguien de la sociedad que vive un daño determinado y entonces la protección a la sociedad es independientemente de la voluntad que tenga ella de ser protegida. Entonces es bien importante que eso nos quede claro. Tenemos que modificar nuestra legislación. La señora Cuculiza, a la que le he escuchado con mucha indignación hablar sobre este tema y de quien sabemos que tiene una larga trayectoria de lucha contra la violencia hacia la mujer, yo le quiero decir que por favor prioricen la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer y la Familia, que está hace muchísimos años en el Congreso. Y además les he visto y he escuchado que piden que se hagan hogares de refugio temporal para mujeres. Por favor, en esa ley o en otra,
que consideren pertinente o modifiquen la ley de hogares de refugio, coloquen una competencia, aunque sea compartida, del Ministerio de la Mujer en el establecimiento de estos hogares. A nosotros nos piden siempre, pero funcionalmente la responsabilidad está en los gobiernos locales, de acuerdo a la ley. Entonces no podemos pedir presupuesto ni asumir un rol que no nos compete, porque las normas no nos han facilitado ese rol. Entonces hay que modificar los mecanismos de defensa y de protección. También a las personas que reporten hechos de violencia. Hay mucha gente que conoce de hechos de violencia y que tiene temor de reportarlos, porque tiene miedo de la amenaza, los vecinos. Y hay un montón de gente que dice, pero si yo digo, después me voy a ganar un lío, después me van a llamar a cada rato, me piden que me identifique, ¿Y qué pasa si un etcétera? vecino reporta que hay agresión, denuncia y luego, bueno, sale la pareja, no ambos, y dicen, miren, este es un tema de puertas para adentro? Mira, una vez que el hecho se denuncia o ha tenido conocimiento de los hechos el fiscal debe iniciar los procesos de oficio. Y allí hay dos tipos de mecanismos, ¿no? Uno es el mecanismo para proteger a la víctima de un riesgo mayor para su vida, y el otro tiene que ver con el proceso para lograr la sanción del agresor. Claro, recordemos también que hay menores de edad de por medio, por y lo los general. menores de edad se olvidan siempre que existen, como tú dices, no solamente menores, sino otros alrededor. O sea, la madre, los hijos que han estado pudiendo ver esta situación y que son afectados abuela, directamente. ¿no? He visto, por Como en ejemplo, este caso, en uno de los casos que ha habido, me parece que en Chorrillos estaban presentes los hijos al momento del asesinato. 3 niños. Y obviamente ellos tienen un nivel de afectación severa. ¿De qué ¿no? manera el Ministerio de la Mujer acompaña a estos niños? El Ministerio de la Mujer tiene en el 100% de las provincias del país, tiene centros de emergencia mujer, que son servicios especializados e integrales. Brindamos apoyo y asistencia legal, brindamos también apoyo social y también apoyo psicológico. Por ejemplo, en todos estos casos, por ejemplo, sobre todo en Lima, tenemos un servicio de atención de urgencia que inmediatamente va al lugar y empieza a actuar, ¿no? ¿Hay un número específico, línea 100 será? Sí, para la que línea puedan 100 llamar en estos es un casos de espacio donde emergencia? uno puede pedir orientación y también denunciar algunas cosas. Entonces, es bien importante que tengamos conocimiento de todo esto y que sepamos que vamos a contar con un apoyo integral, ¿no? La familia, por ejemplo, de Misui, no solamente ella, sino sus hijos, su madre, están recibiendo apoyo legal, algún tipo de apoyo social también. Tratándose de los menores de edad, en algunos casos entra también la Dirección de Investigación Tutelar, porque a veces a raíz de la Dirección de Investigación Tutelar también a brindar un apoyo especializado. Entonces el Ministerio, desde distintas áreas, apoya, digamos, por un lado trabaja en la prevención, pero por otro lado también una atención integral a estos casos. La acción inmediata, ¿verdad? Así Tenemos es. alguna consulta ya en las redes sociales. Nos consulta, por ejemplo, Gabriela García Morante. Como ministerio, ¿cuáles son los reportes de violencia contra hombres y qué acciones se están tomando frente a esta problemática? Miren, el Ministerio de la Mujer, si bien los centros se llaman centros de emergencia mujer, entre el 12 y el 15% de las denuncias que se formulan son denuncias formuladas por varones. Y nosotros atendemos a todos y a todas porque el marco normativo es la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar y allí no se distingue si es varón o mujer la víctima. Usualmente hablamos de las mujeres como víctimas porque hay una afectación desproporcionada a las mujeres, ¿no? Entonces el público mayoritario son mujeres las que denuncian, pero eso no significa que hayamos cerrado la puerta a los varones. Atendemos casos de varones, pero además tenemos programas de prevención de la violencia contra las mujeres y de transformación de estas ideas machistas que existen en los varones. También desde el Ministerio, desde el año 2012, tenemos varios programas en algunas zonas del país para mejorar las relaciones entre varones y mujeres, que son el sustento que exista la violencia, la idea de que el varón es superior, de que él es el que manda, Sí, una y cuestión todavía de la poder, gente ¿verdad? no sabe que hace 30 años se modificó el Código Civil y el jefe de familia, que antes tenía atribuciones totales dentro de la familia, ya no existe, que ahora hay igualdad. Un último mensaje a manera de reflexión antes de terminar con este bloque y despedirnos además, porque es importante dar los mensajes claros y los mensajes pertinentes, ¿no? ¿Qué queremos decirle a la sociedad como Ministerio de la Mujer frente a casos de violencia contra la mujer? Creo que el mensaje principal es que no podemos tolerar ni una muerte más, ni una víctima de violencia más. Y esa es una tarea no solo del Ministerio de la Mujer, es una tarea de la sociedad en su conjunto y del Estado en su conjunto.
Entonces, nosotras desde el Estado tenemos ya 10 ministerios involucrados en la aplicación del Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres y necesitamos que la sociedad se organice, que desde los colegios se tenga la ruta clara, porque la ley ya ha establecido la ruta de la denuncia, de la detección temprana. Hay que utilizar esos criterios, que desde el sector salud se detecten los casos y que se eleven los informes que correspondan al Ministerio Público. Entonces todos tenemos que cumplir nuestro rol. La violencia, que es un problema que tiene siglos, no la vamos a enfrentar solo desde un ministerio. La transformación de las relaciones entre varones y mujeres hacia una sociedad más justa requiere el trabajo de todos y todas. Y las mujeres conozcan sus derechos, ejérzanlos, denuncien, porque ahora, mucho más que antes, pueden contar con un apoyo que antes no existía. No podemos seguir callando, ¿verdad? Así no podemos callar. Bien, muchísimas gracias a Silvia Loli. Ella es directora general contra la violencia de género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos para seguir hablando de este tema aquí en Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Pedro José Llosa es uno de los finalistas del Premio Copé, que como todos los años entrega Petroperú. Su relato, Una fotografía apenas, se encuentra incluido en el resumen de todos los relatos llamado Patrimonio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Llosa Vélez. Soy escritor de cuentos. En el Perú, una de las entidades que más promociona la publicación de cuentos es Petroperú, que cada 2 años hace un concurso nacional para cuentistas y luego publica un libro con los ganadores y finalistas de ese concurso. Un cuento mío, llamado Unas fotografías apenas, está incluido en este libro que lleva por nombre Patrimonio, que es el cuento ganador del Copé 2014 del escritor Johan Page. Mi cuento, que está entre los 3 ganadores, Unas fotografías apenas, es un cuento largo, casi, ¿no?, en el formato del Copé, son más de 40 páginas, o sea que es casi una pequeña novelita, que trata de explorar, si pudiéramos resumirlo en una sola línea, básicamente cómo hace el individuo para vivir con sus transgresiones, para vivir con todo aquello que quiere y no puede o no debe. Es un hombre que encuentra unas fotografías en un momento dado de su mujer con un antiguo amante. Y entonces se ve inicialmente desencajado, por supuesto los celos lo desarman en un inicio, pero luego considera que no tendría por qué, ¿no?, que no habría razón, que pertenece a otro tiempo, y entonces comienza a tratar de encarar este problema. Y al mismo tiempo es un profesor de teoría política que se siente atraído por una alumna, que es otra transgresión que va paralela, ¿no?, al mismo contenido de su curso, cómo vivimos los seres humanos entre nosotros, qué es la teoría política, ¿no?, cómo nos ordenamos para no matarnos mutuamente. Entonces, digamos, este cuento trata de comparar esas dos o cruzar esas dos historias en cómo llevas a tu vida lo que en teoría ¿no?, sabes que es lo que debes hacer. Y en fin, los invito a leerlos, a leer el cuento y por supuesto a leer el de los otros 2 ganadores y los 8 finalistas, ¿no?, que integran este volumen.
Letra de Fuego con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Pedro José Llosa es uno de los finalistas del premio COPE, que como todos los años entrega Petroperú. Su relato, Una fotografía apenas, se encuentra incluido en el resumen de todos los relatos llamado Patrimonio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Llosa Vélez, soy escritor de cuentos. En el Perú, una de las entidades que más promociona la publicación de cuentos es Petroperú, que cada 2 años hace un concurso nacional para cuentistas y luego publica un libro con los ganadores y finalistas de ese concurso. Un cuento mío, llamado Unas fotografías apenas, está incluido en este libro que lleva por nombre Patrimonio, que es el cuento ganador del COPE 2014 del escritor Johan Page. Mi cuento, que está entre los 3 ganadores, Unas fotografías apenas, es un cuento largo, casi, ¿no? En el formato del COPE son más de 40 páginas, o sea que es casi una pequeña novelita, que trata de explorar, si pudiéramos resumirlo en una sola línea, básicamente cómo hace el individuo para vivir con sus transgresiones, para vivir con todo aquello que quiere y no puede o no debe. Es un hombre que encuentra unas fotografías en un momento dado de su mujer con un antiguo amante. Y entonces se ve inicialmente desencajado, por supuesto los celos lo desarman en un inicio, pero luego considera que no tendría por qué, ¿no? Que no habría razón, que pertenece a otro tiempo, y entonces comienza a tratar de encarar este problema. Y al mismo tiempo es un profesor de teoría política, que se siente atraído por una alumna, que es otra transgresión que va paralela, ¿no? al mismo contenido de su curso, cómo vivimos los seres humanos entre nosotros, qué es la teoría política, ¿no? Cómo nos ordenamos para no matarnos mutuamente. Entonces, digamos, este cuento trata de comparar esas dos o cruzar esas dos historias en cómo llevas a tu vida lo que en teoría ¿no? sabes que es lo que debes hacer. Y en fin, los invito a leerlos, a leer el cuento y por supuesto a leer el de los otros 2 ganadores y los 8 finalistas, ¿no? que integran este volumen. ¿Debemos actuar ante un caso de violencia contra la mujer? Es la pregunta de hoy. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook, que luego leeremos como siempre en vivo todos sus comentarios, todas sus consultas, todas sus preguntas. Ya está aquí en nuestro set el doctor Mario Amoretti, él es decano del Colegio de Abogados de Lima, y también se encuentra con nosotros Lisbeth Cuevas, psicóloga y psicoterapeuta de familia y de parejas. Vamos a comenzar con el doctor Amoretti. Hablábamos en el primer bloque sobre el caso de Piura, ¿verdad? De Misui Chávez, quien no ha querido hacer la denuncia respectiva, a pesar de que hemos visto todo este video humillante, degradante, una mujer desnuda que es golpeada de esa manera salvaje por su pareja, ¿no? Que sin embargo ella, ya sea por temor, por miedo, por tantas circunstancias, no ha querido entablar esta denuncia, y que ahora ya sabemos por el Ministerio de la Mujer que ella se encuentra en una casa de refugio del Centro de Emergencia Mujer de Piura. ¿Qué hacer en estos casos? La sociedad civil también es responsable, ¿verdad? La familia, los vecinos, pero ¿se puede actuar de oficio en una situación así, doctora Moretti? Por supuesto, la ley permite que yo soy un vecino, veo o escucho una agresión o maltrato a un niño o a una mujer, estoy obligado a denunciar ante la autoridad. Obligado. Y en este caso lo que siempre he manifestado es que hay que crear conciencia ante la sociedad. Conciencia, empezar por la mujer maltratada. Empezar por la misma policía, que muchas veces no aceptan las denuncias. Va una mujer a denunciar y lo primero que le dice, bueno, ¿qué habrás hecho? Te lo mereces.
Ahí que en muchos casos no persisten en denunciar o seguir la denuncia. Posteriormente tenemos nosotros que nuestra sociedad también es responsable, porque vemos continuamente estos hechos. Pero ¿qué ha hecho el Estado? ¿Qué hace la sociedad para prevenir una situación como la que se viene presentando? Hay maltrato físico de los padres, abandono de los padres, y en el ejercicio profesional he tenido oportunidad de ver de casos no solamente en clase baja, sino en clases altas, en las que cuando un adolescente o un adulto llega a cometer un hecho delictivo o ingresa a la drogadicción, es justamente por el maltrato psicológico o físico o el abandono de los padres. Porque lo dejan, dicen, no, yo trabajo y le doy lo necesario. Le doy que su alimentación, su educación, me esfuerzo, me sacrifico. Pero el hijo no necesita tanto sacrificio. Lo que el hijo necesita es cariño, la presencia de los padres. No basta decir, yo aquí le compro esta tablet, le compro tal juguete o lo que fuera. Lo mejor, lo que el niño necesita es cariño. Un abrazo es muy significativo para un niño. Claro, hay que pensar en el bienestar de los niños en estos casos, ¿no? Hablábamos del caso de Misui Chávez, pero también comentábamos durante la pausa el caso de Chorrillos, de esta mujer que ha sido apuñalada frente a sus hijos. Niños de 7, 8 y 10 años que han tenido que ver esta escena macabra y luego, bueno, la abuela estaba pidiendo pues la ayuda psicológica respectiva, pero ¿de qué manera puede afectar un trauma de este tipo a estos pequeños, Lisbeth Cueva? Bueno, el trauma, digamos, esta escena impactante para ellos va a ser bastante fuerte. Si estos chicos, estos niños no reciben la ayuda profesional en estos momentos de forma constante y a largo plazo, quiere decir hasta probablemente que sean adultos, es muy probable que estos chicos, uno de ellos sea un asesino más también en la sociedad, ¿no? Son chicos que van a crecer, si no reciben esta ayuda profesional, chicos resentidos, chicos que a la primera que puedan sentirse fuertes y seguros vayan a buscar al padre y cobren venganza por haberles arrebatado a su madre de tal manera, porque estos chicos no se los contaron, estos chicos lo han visto y le han quitado el ser más importante de su vida, que es su madre también. Y qué difícil es para un niño saber que otro ser amado en su vida se lo quitó, que es su padre. Entonces, como que hay marcas que sí van a quedar bastante marcadas si es que estos chicos no reciben la ayuda profesional necesaria en estos momentos. Se conoce además que en este caso específico la joven iba a separarse de la pareja, ¿no? Entonces le dice que lo va a dejar y es cuando él dice, o eres mía o eres de nadie. Exacto. Te mato. Así es. Y antes también le había escrito días atrás en el Facebook, aparte de ser madre de mis hijos, y además tengo aquí el post, eres una buena compañera, juntos jugamos como niños, como también discutimos tantas cosas que hemos vivido con nuestros hijos. Para mí son lindos recuerdos que nunca olvidaré y seguir compartiendo muchas cosas más contigo, los quiero mucho. Y coloco una foto familiar. Lo que pasa es que esta es una estrategia que usan muchos de los agresores, el ponerse en un rol de víctima, ¿no? El tema de manipular. Definitivamente estas personas ya han aprendido que de esa forma han conseguido resultados. Probablemente esta chica ya venía con la intención de separarse, no de ahora, no de hace meses, hace años atrás quizás. Entonces él ha usado este recurso de la victimización para poder lograr el retenerla, ¿no? Entonces, como último recurso ha sido justamente poner estos mensajes que cómo es posible, y lo hace en una red social donde lo van a ver amistades, familiares, que si él no influyó en ella, quizás sus amigas, su familia sí lo va a hacer, diciéndole, mira, no seas así, él es bueno, él te ama, mira cómo te quiere, cómo te valora, mira, ama a tus hijos, quiere a su familia, no le hagas esto. Es decir, con esta estrategia lo que hace el agresor es generar un sentimiento de culpa. Y en las víctimas esto lo tienen bastante susceptibles. Las víctimas son bastante sensibles a cargar un sentimiento de culpa y tener este pensamiento tan tóxico de decir, pobrecito, ¿no? ¿Cómo se puede estar sintiendo o cómo yo le puedo hacer esto? Y bajo ese esquema mental es que continúan muchos años al lado de estas personas que terminan siendo violentas. Claro, y a lo mejor la mujer ha puesto la denuncia, pero luego le ha pedido perdón este agresor y ella dice, bueno, vamos a retirar la denuncia, la verdad es que hasta se echan la culpa, ¿no? He actuado mal, este es un hombre bueno. ¿Qué pasa cuando una mujer que ha sido golpeada, maltratada psicológicamente, retira la denuncia, doctora Mauricio? No puede ser.
En este caso, por ejemplo, ella manifiesta de que no va a denunciar o no quiere denunciar, no quiere seguir adelante con la denuncia, pero ya estamos frente a una tentativa de feminicidio. Y eso es lamentable que la jueza no haya comprendido. Se basa única y exclusivamente en las lesiones. Pero hemos visto nosotros, y en el video se ve claramente que la golpea en la cabeza. Claro, ¿dónde queda ese video? Hemos visto además que la mujer dejó una marca en la berma con la sangre del golpe que tenía en la cabeza. Es una imagen crudísima. Por supuesto. Una película de terror. Y ahí hay un indicio razonable de que la intención, porque para calificar un hecho delictivo tenemos que ver cuál ha sido la intención, qué es lo que ha querido hacer el autor. En este caso, él no quiso lesionarla, quiso matarla, porque quien golpea la cabeza a puntapiés es con la intención de matarla, no es con la intención de lesionarla. Y el arma que tenía, así luego ella haya dicho que en realidad era un arma de juguete, ¿es un agravante? Porque es una amenaza. A mí me pueden robar y me amenazan en la noche, me ponen un arma, yo no voy a estar pensando si es de juguete o de verdadera. Me infunde un temor. Y frente a ese temor siento miedo y entrego lo que tengo portando en ese momento. Y además que él portaba un cuchillo. Y ya tiene un antecedente de haber lesionado con un arma blanca, un cuchillo, a un vecino, que ha originado su privación de libertad en estos momentos. Acá lo preocupante, Violeta, es lo que ella menciona. Ella dice, yo me sé defender, lo que pasa es que en ese momento estaba ebria y no pude hacerlo. Otro mensaje que también preocupa es, yo estoy completa, estoy bien y nos hemos dado un tiempo. O sea, aquí vemos... No se metan prácticamente. Exacto, dice. aquí vemos el grado de qué concepto tiene acerca de las relaciones. Hay un amor tóxico, una relación totalmente dañina, donde la víctima justifica cualquier digamos, situación de agresión de su agresor. Entonces, mientras ella no cambie el concepto de relación de pareja o relación de padres con esta persona, no va a cambiar tampoco su manera de actuar ni sus tomas de decisiones. En estos casos es importante, cuando hay negación de la víctima de recibir ayuda, poder captar a la persona allegada a ella y que influye en ella. Muchas veces el entorno familiar o una amiga muy cercana a ella, y con esa persona poder hacer un trabajo psicológico para llegar a esta víctima, para que tome la decisión y se dé cuenta de tomar acciones. En este caso todos somos responsables de lo que está sucediendo, del maltrato que sufren muchas mujeres y también muchos hombres, ¿no? Porque quizás nadie se le acercó decididamente y le dijo vamos a conversar. Las relaciones y el amor no se demuestra de esta manera. Hay una dependencia emocional también muy fuerte, porque luego ella menciona, este hombre, bueno, se ha portado bien con mis hijos, es como si fuera el padre de mis hijos, y tiene una tergiversación de la realidad. Exacto, y es que quien se ha encargado de esto es su agresor, justamente, ¿no? De mostrarle una vida a su comodidad de ella, ¿no? O como ella quiere, cumpliéndole quizás sus necesidades como madre, que no lo va a encontrar en otra persona probablemente. No hay que dejar de lado también el tema del consumo de drogas, ¿no? Que ambos al final terminan en un consumo, y que escuché en un medio de comunicación que es también él quien le provee esta sustancia a ella, ¿no? O sea, hablamos de dos tipos de adicciones: adicción a una sustancia tóxica y adicción a la pareja. Y esto es más grave aún. Ahora, en esta situación en particular, ¿podría, como lo ha mencionado, o las intenciones que tiene la mamá de esta joven, declararla con alguna incapacidad para poder tomar decisiones? ¿Podría lograrlo la madre de Misui? No tanto, pero sí la conducta de ella como para perder el ejercicio de la patria potestad de sus hijos. Porque ¿qué garantía tiene los hijos frente a una madre con ese comportamiento que no solamente es adicta a la droga o adicta a los maltratos también? Porque ahí hay personas que se acostumbran a ser maltratadas, y sobre todo cuando el agresor se convierte en víctima y a la final ella resulta siendo la agresora. Pero ella se acostumbró también al maltrato. ¿Y por qué? Y eso es un llamado a las mujeres, que al primer maltrato que sufran de parte de su pareja, bueno, inmediatamente denuncien. Concientizar a los niños que también denuncien, porque muchas veces ellos son testigos de la agresión verbal o física por parte del padre o de la madre, o viceversa, pero
también tienen oportunidad para denunciar. Claro, pero muchas veces los niños están presionados y amenazados claro, por los propios padres, hasta Sí. por la misma madre golpeada, ¿no? No hables, no digas esto se queda aquí en casa. Exactamente. Y sufren todos finalmente, ¿no? Y no solamente es para los niños, sino hasta para la empleada del hogar. Aquí lo que sucede no debe pasar más allá de las cuatro paredes. Y agregando a esto también hay que entender un poquito el tema de lo que es un tipo de violencia, ¿no? De repente muchas mujeres piensan que hay que llegar a estas escenas que hemos visto de sangre, de muerte, de golpe físico para entender que es violencia, no dejando de lado la violencia verbal, pero también es violencia desde el punto de que el agresor o tu pareja, el varón, te aísla de un entorno de familia de origen, te aísla del entorno social, te despersonaliza como ser humano, pierdes la esencia como mujer, como lo que tú siempre fuiste y formas a formar parte de lo que él quiere que tú seas para él, ¿no? Cuando una mujer ya no se siente feliz al lado de su pareja, ya empieza también un tipo de maltrato al continuar con alguien que yo no amo y no me siento feliz. Y acá no es por el tema de los hijos, acá no tiene que ver el tema del qué dirán o la familia, acá hay un tema de amor propio, un tema de que la mujer tiene que empoderarse, un tema que la mujer tiene que aprender a tomar decisiones y denunciar, hablar, cerrar ese capítulo en su vida, entenderlo, no generar culpa, ¿no? Entender, evaluar por qué pasó. Y no solamente termina en denunciar, sino qué hago más adelante. O sea, si ya me pasó una vez, tengo que trabajar en mí para poder hacer que esto no me vuelva a suceder, ¿de acuerdo? ¿Y qué hay de justificar agresiones? Porque en el caso de esta mujer que ha sido apuñalada por su pareja, por el padre de sus hijos, la familia de él precisamente decía, bueno, que ella lo había engañado, que era por celos, etcétera. De alguna manera se trata de justificar, ¿no? Y siempre sale a flote el tema de los celos. ¿Por qué los hombres creen que sus parejas son objetos que les pertenecen? Claro, es una creencia lamentablemente machista por la misma sociedad en la cual vivimos. Es el mal concepto de amor de pareja que tenemos, ¿no? O sea, ya posesivo total. Claro, ahí va el tema de la despersonalización que te decía. Ya no es un ser humano con el cual yo decido compartir mi vida, y es un objeto en el cual yo tengo que tener control, ¿no? Y poder sobre este objeto llamado mujer o ser humano, ¿no? Eso también es muy importante tenerlo en claro. Haremos en el próximo bloque alguna advertencia sobre el tema de los celos, ¿no? Que los celos no significan para nada amor, cariño y menos respeto. Nos vamos a una pausa en Debate y Diálogo. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Ya volvemos. Actuar ante un caso de violencia contra la mujer. Escríbanos a nuestras redes sociales que luego comentaremos con nuestros especialistas. El día de hoy nos acompaña el doctor Mario Amoretti, él es decano del Colegio de Abogados de Lima, y también nos acompaña Elizabeth Cueva, psicóloga y psicoterapeuta de familias y de parejas. Comentábamos durante la pausa sobre nuestro sistema de justicia, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando alguien denuncia, pero sin embargo el agresor
se queda libre, no tiene una prisión preventiva. Esto de alguna manera no distancia a tantas mujeres que sufren de maltratos, ya sean físicos o también psicológicos, de precisamente denunciar. ¿Cuál es el valor de una denuncia en estos casos de violencia? En primer lugar, la denuncia empieza en la policía. Y desgraciadamente encontramos malas policías en las que, lejos de ayudar a la mujer agraviada, hacen todo lo contrario. No solamente la agravian a ella, cuando vas a entrar la denuncia, manifestarle, bueno, tú eras culpable, tú lo has provocado, tú has llegado a esta situación, seguramente tú le sacas las vueltas, eres infiel, etcétera. Ya, una mujer va a volver a la policía, a la autoridad policial, para seguir denunciando o continuar con la denuncia. Y ahí es el primer escollo que se encuentra cualquier persona que es objeto de un agravio en la comisión de un hecho delictivo, no solamente en la cuestión de maltratos. Y luego, ¿qué pasa cuando esa denuncia procede, pero sin embargo un juez o una jueza, como ha sido el caso de Misui Chávez, pues no determina una prisión preventiva? Es allí que nos encontramos nosotros frente en que en algunos casos vemos que el examen médico legal 2x12, lesión leve. Y porque tiene que ser menos de 30 días de incapacidad o asistencia médica para ser considerado como leve. Tiene que pasar más de 30 días esa situación, pero vamos nosotros que un juez no debe analizar única y exclusivamente el certificado médico legal. Bueno, ¿cuáles son los otros indicios, cuáles son otros datos que llegan a demostrar de que esta persona, sobre todo si el fiscal ha denunciado por tentativa de feminicidio, el fiscal no ha denunciado por lesiones, de tal manera de que la jueza ha debido pronunciarse, porque ella considera que no hay tentativa de homicidio, sino lesiones leves. Son las críticas, ¿no?, que se le están haciendo a esta jueza. ¿Y qué pasa cuando no hay, digamos, lesiones físicas, pero sí psicológicas? Y la ley señala de que se considera lesiones graves cuando por una lesión, por una agresión psicológica, que es casi muy... Pero es más difícil de probar. No, pero si las consecuencias, y la autora lo va a explicar, las consecuencias de una agresión psicológica a veces es mucho más grave que la agresión física. ¿Es mucho más grave, Lisbeth Cueva? Claro que sí. Las huellas, el daño físico puede pasar rápidamente, pero el daño emocional, el daño psicológico son las que quedan marcadas por el resto de tu vida. Y acá tiene que haber personas también capacitadas, correctamente capacitadas, con criterio para poder saber dónde encuentro un maltrato psicológico, qué hago, qué decisión tomar. Pero creo que hay justicia capacitados, ¿no?, en este ámbito psicológico, en este aspecto. No hay, exacto, se están rigiendo mucho a las teorías, de repente mucho a la letra, mucho a lo que era antes, ¿no? Yo me sumo a esto que dijo la especialista anterior, tenemos que hacer una reforma de las leyes, no podemos pretender aplicar leyes que se crearon hace tiempo atrás con una realidad totalmente distinta a la de ahora, donde hay más muertes, donde hay más feminicidios, más homicidios. Tenemos que hacer una toma de conciencia, cambiar eso y capacitar a la gente que enfrenta día a día estos casos. ¿Qué pasa, Lisbeth Cueva, con esa dependencia afectiva que se manifiesta a través de los celos, ¿no? ¿Qué mensaje le podrías dar a las mujeres que nos están escuchando, también a los hombres, ¿no? Exactamente. Su pareja está manifestando celos constantemente. Ya, entender que los celos tiende a ser una emoción natural y es innata en cualquier ser humano, pero tengo que diferenciar claramente de la celotipia, ¿no?, que son los celos enfermizos. Y una señal muy importante de la celotipia es cuando el agresor busca aislarte, como le dije en su momento, de tu entorno familiar, tu entorno social y tu entorno laboral. El agresor no permite que otra persona ingrese a tu vida porque si no va a estropear el trabajo emocional que está haciendo él contigo, ¿no? Entonces, digamos que hay mucha inseguridad por parte del varón, ¿no? Hay cantidad de pensamientos distorsionados, temores, de repente no de perder a la persona que supuestamente ama, sino también muy en el fondo a perder el control de toda la situación, ¿no? Porque el celotípico busca esto, controlar, una persona dominar, manipuladora, imponer, manipular y por ende, como último recurso, victimizarse. Entonces no podemos pretender, mujeres, sentir que nos celan como un acto de amor, como un acto bonito, como un acto romántico. No, hay que estar alerta y saber hasta qué punto.
celos ya no son de tu agrado, ya te están incomodando, ya están invadiendo, digamos, tu privacidad, decirlo, hablarlo, ¿Cuáles comunicarlo. son las señales más claras? Las más claras es simplemente cuando hay un control ahora por el celular. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Te fiscalizan la hora, porque te demoraste 10 minutos, 5 minutos. Y ahora no, con el WhatsApp, si estás conectado o no estás conectado. Exacto, las redes sociales también, ¿no? Buscan de repente saber tus claves, hackear tus cables, exacto, Facebook, todo eso. Hay más, digamos, accesos para que un celotípico pueda indagar más de tu vida, ¿no? Y corroborar si es que realmente lo que está pensando se está concretando en la realidad. Entonces, no confundir los celos con la celotipia y no pensar que los celos es parte de un amor sano y mágico. Amor sano, sobre todo. Tenemos algunas preguntas de nuestras redes sociales. En Facebook nos consulta, por ejemplo, José Loyola, ¿es posible que las autoridades tomen acciones para denunciar al agresor a pesar de que la víctima se oponga? Doctora Moretti. Sí. Es posible. Sí, es posible. Es un deber, es más, ¿no? Bueno, por supuesto, y sobre todo que la sociedad no debe permanecer indiferente. Porque, y ahí, abundando en lo que acaba de manifestar la doctora, diría que muchas veces estos supuestos celos es una justificación para decirle, bueno, seguir victimizándose más el agresor ante su pareja. Y da la casualidad que también, y ahí es un consejo para las amigas, el entorno familiar, que aconsejen a la mujer, si no quiere afrontar la situación, que recurra a un especialista. ¿Y si no quiere la mujer? Es el problema, no, es que el problema a veces las mujeres acceden a los consejos, entre comillas, que le dan las amigas o le dan dentro del entorno familiar, que lejos de solucionar el problema, al contrario, lo agrava. Claro, y a esto muchas veces la víctima, la mujer en sí en general, busca que el hombre es el que tiene que cambiar, y no es así. O sea, busquemos un cambio como mujeres, ¿no? Es la mujer, porque si la mujer cambia, automáticamente el hombre puede cambiar, o tu relación se puede definir también con un cambio personal. O sea, no busquemos que el cambio sea el otro. Cambiar la mujer también Claro. puede buscar una pareja acorde, a ¿no? lo que ella busca, exacto. Y tener una relación basada en el Más sana. respeto, exactamente, una relación saludable. Creo que el concepto de una relación amorosa está trastocado. Totalmente. Por eso, como especialista, yo siempre lo digo, una sugerencia muy importante. Así como se han implementado programas de educación sexual en los centros educativos, elaboremos programas de enseñanza acerca del amor de pareja, ¿no? Cómo uno desde pequeño puede entender cuándo una persona me ama de forma saludable, cuándo darme cuenta que es una celotipia, cómo establecer relaciones más saludables. Si esto empezamos en una edad, digamos, 9, 10, 11 años, que empiezan estos cambios en los chicos, podemos prevenir todo esto que está pasando y cambiar ese concepto de lo que es amor, de lo que son celos, de lo que es relación de pareja. Y el amor propio, ¿no? Como decía el doctor Moretti, qué importante es darle un abrazo al pequeño, al niño, al hijo, decirle te quiero, porque eso eleva la autoestima de ese niño, de esa niña, ¿no? Y luego vamos a evitar ver estos casos de dominación, de violencia, que van a necesitar tratamientos largos, porque muchas veces la mujer se siente culpable, cree que ha provocado esa situación de maltrato, cree que se lo merece, tiene un sentimiento de culpa y también le tiene miedo a ese fracaso en las relaciones, ¿no? Si se termina la relación, así esta persona me insulte, me humille, me patee, quiere decir que estoy fracasando, ¿no? Hay que cambiar el chip, como nos dicen nuestros dos especialistas. Vamos a seguir leyendo entonces las consultas. ¿Cómo pongo la denuncia si no sé el nombre del agresor? Carolina Caldas. Claro, me imagino que se refiere a un amigo, ¿no? Un vecino. Por supuesto, dando la dirección de la persona, o el lugar donde vive, y hay denuncias, le hacemos nosotros, contra los que resultan responsables. Nosotros que ya la policía hace las investigaciones y ya llega a individualizar o identificar al autor de la agresión. Luego tenemos otra consulta y nos dice Juan Carlos Rick, respecto a los casos del asesino de la maleta, claro, eso ha ocurrido el día de ayer, ¿no? En una maleta se ha encontrado el cuerpo de una mujer en el puente de Carapongo, en Ate, este cadáver de una mujer dentro de esta maleta que fue abandonada en un descampado al lado de la pista, y además
la pareja de esta mujer fue quien dio el dato del lugar a los familiares. Terrible, vimos todas las imágenes el día de ayer. Entonces, respecto a este caso, ¿qué fijación cree que existe en colocar partes de un cuerpo en una maleta? Lisbeth Cueva. Bueno, el hecho de descuartizar a un ser humano, y más aún si ha sido tu pareja, estamos hablando de una mente totalmente enferma, una mente distorsionada, una mente desequilibrada, y que esto no se está dando, no se dio en ese momento o no se dio un día antes. Esto viene tiempo atrás, y lo más triste es que a veces ni la misma víctima ni el entorno familiar, social y laboral se da cuenta, o si se da cuenta pues no lo dice, ¿no? Entonces obviamente que hay un tema con esta persona de una intervención pues en completo, tanto legal como psicológica, porque de esa manera pues el tema de descuartizar a un ser humano es como concretar y terminar de desfogar toda esa ira, porque ya no es cólera, es ira, y arremeterlo contra esa persona que supuestamente fue su pareja. Ahora, este hombre ya se encuentra detenido, ¿no? La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita solicitó esta detención preliminar para el involucrado en el asesinato de su pareja. Terrible. Luego tenemos algunos comentarios en las redes sociales. Nos dice, la pregunta es cómo se puede detener la violencia contra la mujer, ¿no? Que es la pregunta en la cual hemos enmarcado todo este programa. Marita Rivera nos comenta, es importante el marco jurídico para proteger a la mujer de la violencia. Igual de importante es que cada mujer desarrolle su autoestima, que no permita el abuso, que no justifique a quien la maltrata, ni por dependencia económica, ni por guardar las apariencias, que es lo que hemos estado comentando. Luego, Joao Ojeda habla del caso de Misui, Jorge Cabeza, no solo con la mujer, también con el hombre. Hay que hablar de igualdad de género. Joel Maita, mientras sigue existiendo el machismo, seguirá la violencia hacia la mujer. Y bueno, tenemos muchísimos comentarios más. Muchas veces la violencia contra la mujer nace en el hogar, donde se les hace creer desde niñas que el hombre es superior, ¿no? Un comentario final para terminar el programa, doctora Moretti. Para mí, en realidad, dar a conocer de los niños, como decía la doctora, hacerle entenderte que no pueden ellos soportar una situación como la que han vivido o han sido espectadores de sus padres. Bien. Lisbeth Cueva. Bueno, solamente para cerrar algo muy pequeño y base para todo esto es que las mujeres tenemos y tienen que empoderarse necesariamente, sentirse seguras de lo que son, de lo que valen como seres humanos, tienen derechos, y el primer derecho es a sentirse valoradas, queridas y respetadas, y que nadie, ninguna persona puede ir contra ello, ¿no? Buscar su felicidad, y que la felicidad no está en su pareja, la felicidad está dentro de ellas, y siendo felices ellas van a encontrar una pareja más saludable también. Muchísimas gracias por estos comentarios, gracias al doctor Moretti, decano del Colegio de Abogados de Lima, y muchísimas gracias a Lisbeth Cueva, psicóloga.